Buenas tardes. Agradezco la confianza y la invitación, Pastor Daniel, Paola. Bendiciones para todos. Pues estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y quiero iniciar con 1 Corintios, capítulo 1. Señor, estamos en tus manos en esta tarde. Pedimos la guía, la inspiración de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu iluminación, tu revelación y tu guía. Amén. Yo le puse a este mensaje el orden de Dios en nuestras vidas. Voy a hacer como una antesala en el capítulo 1, donde en el verso 18 inicia hablando sobre la locura de la predicación. Y voy a empezar desde el verso 1. El orden de Dios en nuestras vidas. Pienso que cuando Dios nos habla de orden, está hablando de sí mismo, está hablando de su carácter. Y en el orden de Dios siempre hubo un principio. Desde el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios es el principio. Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Y Cristo es antes de todas las cosas. Cristo es la palabra viviente. Por la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra tenemos luz, tenemos el universo y tenemos la creación del hombre, que somos tú y yo. Inicio hablando del contexto, cuál fue la razón por la que se escribió la carta a los Corintios. Quiero decirte que la iglesia de Corinto estaba en un perfecto desorden y desbalance. Es esa la razón por la que San Pablo escribe la carta a los Corintios e inicio diciéndote que Corinto está en Grecia, un lugar donde las corrientes filosóficas estaban a la orden del día. Porque los griegos, dice la palabra, siempre estaban con una tendencia a conocer otros dioses y donde aplicaban sus oídos a cualquier filosofía que les mostrara algo nuevo, un Dios nuevo o alguna manera de acrecentar su acervo cultural, su sabiduría. Los judíos piden señales, dice la palabra, y los griegos buscan sabiduría. Así es que, haciendo un recuento desde el verso 1 para entender el contexto, el énfasis del porqué de la locura de la predicación. San Pablo inicia desde el verso 1 hablando de su llamado y concientizando a la iglesia de ese llamado con un propósito. Pablo quería que ellos tuvieran una conciencia del Cristo crucificado y que su vida reflejara al Cristo crucificado. Pues el contexto general del por qué, como dijimos, se escribió esta carta, porque la conducta de los corintios era desatinada y desordenada. Y San Pablo quiere establecer la palabra como centro para que pudiera así regir la conducta del creyente. Así es que los corintios estaban viviendo un desbalance tremendo en relación a su conducta, a su manera de conducirse unos a otros, a su vida moral y al desbalance en relación a los dones espirituales. Que San Pablo viene a poner la base, primeramente, de Cristo como la salvación
precisamente que se obtiene a través de la locura de la predicación, y que si ellos verdaderamente se arrepienten, Cristo viene a establecer orden en sus vidas. ¿Cuántos creen en eso? Iniciemos con el verso 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, 1 Corintios 1:1. Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Pablo es llamado por Dios al ministerio. ¿Por quién es llamado? Y avalado bajo la autoridad de Sóstenes, porque dice y de el hermano Sóstenes, que este era un principal en la sinagoga. Dios nos llama y nos pone bajo autoridad de personas que Cristo constituyó. Si nosotros hacemos un paralelo en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En el tiempo de Pablo, Pablo era un apóstol, que Dios lo usó incluso para establecer pastores, ancianos, y que él tenía autoridad sobre la iglesia de los Corintios, porque la había levantado. Dios instituye ministros para perfeccionar a los santos. San Pablo quería perfeccionar. Esta palabra significa completar, hacer aptos. San Pablo quería completar la vida de los corintios, madurarlos. Efesios 4:12 dice que el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estaban los corintios haciendo la obra del ministerio? Simplemente si nosotros hiciéramos un recuento desde el primer capítulo, el capítulo 3, el capítulo 5 de los Corintios, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 3 dice: yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque se había encontrado entre ellos celos, iras, contiendas, ¿cierto? Había todas esas actitudes, pleitos, celos, iras, contiendas. 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Es malo ser niños? No, pero hay que crecer, hay que madurar. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es que cada ministro, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y hablando de recompensa, si realmente edificamos sobre el fundamento de Cristo, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el fundamento para ahí sobre edificar la palabra de Dios. Verso 9.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es que Dios llama a sus ministros, pastores y maestros para perfeccionar, del griego catartizo, para amueblarlos, para completarlos, para hacerlos aptos, para que conozcan cuál es realmente el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no es ir a un lugar para sentirse bien, es para escuchar quién es Dios, es para conocer quién es Jesucristo, es para conocer su Evangelio. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, diga, toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Útil para enseñar. Y lo que Dios quiere que se enseñe, la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos pueden llegar en un momento a decir, no, es que esta iglesia es una iglesia de oración. Pero muchos han puesto la oración como el centro de su vida. Pero la oración no es el todo. La doctrina no es el todo. Cristo es el centro de nuestra vida. Muchos dicen, no, esta es una iglesia de alabanza y de adoración. Sí, vamos a alabar y vamos a adorar a Dios. Pero Cristo es el centro de la alabanza y de la adoración. Cualquier doctrina debe de partir de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es Señor, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él es digno de la oración, por eso es digno de la alabanza y la adoración. Por eso es digno de exaltarlo, por eso es digno de darlo a conocer. Se perfecciona a los santos, a los creyentes, a los llamados para que ellos hagan la obra del ministerio. Para alcanzar una meta, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro. Llegar al conocimiento de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios omnipotente. ¿Quién es Jesús? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O hay luz o hay tinieblas. Los ministerios perfeccionan, fundamentan para hacerlos aptos, para que ellos conozcan quién es Dios. Necesitamos llevar a los creyentes a Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio para darles la oportunidad de que nazcan de Dios. Si decimos que alguien es un discípulo, es porque se parece a su maestro. Si decimos que somos discípulos de Cristo, es porque hay una imagen a la cual necesitamos nosotros reflejar. Se ha desviado la predicación del Evangelio. Ahora no solamente se desvía a través de doctrinas bíblicas, sino doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que están desviando al creyente, doctrinas que les están quitando la oportunidad de unirse a Cristo. Doctrinas que apelan a la vanidad del hombre, a los pecados de codicia, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Balán, aquel profeta que jamás aparecerá en la lista de los héroes de la fe, se decía profeta, pero la verdad era un hechicero.
Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La profecía en este tiempo no sirve para dirigir. La profecía es para confirmar. ¿Qué se considera profecía? Toda la escritura. En el Antiguo Testamento no tenían toda la escritura. En el Antiguo Testamento era Dios hablando la palabra de Dios. Ellos eran inspirados por Dios. Dios soplaba, dictaba su voluntad. Y ellos, los hombres en el Antiguo Testamento, empezaron a escribir la palabra de Dios. Esa palabra ya la tenemos escrita. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Nos habla de luz. Dios a través de su palabra, Cristo es la palabra viviente. Cristo a través de la obra del Espíritu Santo alumbrará al creyente. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. San Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados en Cristo. Así es que encontramos varios llamados. Aquí encontramos uno de los llamados que San Pablo les está refiriendo: llamados a ser santos. En el verso 1, 1 Corintios 1:9 nos habla llamados a la comunión. 1 Corintios capítulo 1 verso 1 nos habla llamados al ministerio, cuando se está refiriendo directamente a San Pablo. 1 Corintios 1:9, mencionándolo, sin dejar de lado el llamado a la santificación, nos habla que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. San Pablo enfatiza claramente la diferencia de cuando una persona ha sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Habla de hablar a la condición del ser humano. Si tú no predicas la ley, ¿cómo puede establecerse la gracia? Si tú no hablas de la condición del hombre, de cuál es la condición del hombre, entonces, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a dar cuenta que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios? ¿Cómo se dará cuenta que la paga del pecado es la muerte? Romanos 3:23 y 6:23. ¿Cómo se dará cuenta el hombre de su condición? Y San Pablo establece como apóstol los principios, no dejando de lado el motivo y la razón por la cual San Pablo escribió esta carta. Fiel es Dios, por el cual tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor, el Kyrios, el que gobierna, el soberano, el amo. Y el Señor dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué quieres hacer tus propios pensamientos, tus propias ideas, tus propios deseos? ¿Por qué quieren llenar sus congregaciones de gente cuando gente que no se le predica el evangelio jamás tendrá la oportunidad de ir al cielo? ¿Cómo se santificarán si no tienen la palabra de vida? La palabra que santifica según Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El ministro santifica hablando la verdad de Dios. La verdad que está establecida, la verdad que habla del carácter de Cristo cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad.
Vamos a predicar a Cristo como la verdad. Así es que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y dice Dios, deja a un lado la religión, deja a un lado la tradición, porque la tradición inhabilita la palabra de Dios. Dejemos a un lado la tradición y unámonos a Cristo. Cuando uno se arrepiente de veras de sus pecados y cree que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, que Jesús toma nuestra vida en sus manos y que Él gobierna nuestras vidas, entonces nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Ya no son las cosas que voy a hacer como religioso para que la gente se sienta bien, para que la iglesia crezca. No, 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 no. Tenemos comunión con Dios porque estamos vivos en Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque somos nacidos de nuevo, porque amamos a Dios, queremos estar con Él porque lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos desean estar con Él? Porque fíjese cómo un religioso considera que es una obligación estar con Él. Ay, no, 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 tengo que orar, tengo que leer la Biblia, es una obligación. Pero para el Hijo de Dios, aquel que ama a Dios con todo su corazón, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a alguien queremos estar con Él. Esta palabra comunión significa, en su raíz griega koinonía, significa sociedad, significa participación, significa compañerismo, significa ofrenda. Fíjese, la comunión con Dios es una sociedad donde dos personas tienen algo en común. Y esto es lo que San Pablo enfatizaba a los corintios. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está la interacción con Dios? Donde Dios es el todo, donde yo puedo hablar con Dios. Eso es oración, eso es comunión. Yo hablo y Dios escucha. No es un monólogo. No es el hombre como un monólogo hablando o dando información. Es alguien que tiene una relación con Dios. Es alguien que puede hablar. Es alguien que puede adorar. Es alguien que puede arrodillarse y besar los pies del Señor. Es alguien que puede dar aún de lo que Dios le dio, pero por amor. Qué tremendo, ¿no? Dios nos reconcilió con el Padre, según 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Por qué es mediador? Porque Cristo murió, porque Cristo fue crucificado. Jesús, todo Dios, todo hombre. Jesús sufriendo en el Getsemaní. Él estaba librando una batalla en su alma. El enemigo de su alma venía y quizás le decía: ¿cómo vas a morir por todos estos malagradecidos? Y él decía a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Los discípulos no podían orar ni siquiera una hora. Era tanta su debilidad que dormían y dormían mientras el Señor libraba una gran batalla. ¿Cómo se necesita la comunión con Dios? No podemos hacer nada sin Dios. No podemos decidir nada sin Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué tantos desbalances? Cristo está fuera de las iglesias tocando, diciendo: déjenme entrar. Ya tienen sus programas, ya tienen sus ideas, ya tienen sus mejores métodos, ya tienen todo, pero yo quiero entrar.
Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí está la cruz de Cristo. Por esa cruz, por esa locura de la predicación, se van a salvar. Por esa predicación genuina, la que muchos estaban considerando la cruz de Cristo, lo peor, lo menospreciado, una maldición sobre el justo. Es impresionante el amor de Dios. Es impresionante el sacrificio voluntario. Jesús decía: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. ¿Ves un cordero? Dócil. Dócil para morir. Dócil para entregarse voluntariamente. Ese amor es incomprensible. Él se entregó como ofrenda voluntaria. Se tomó una figura en el Antiguo Testamento, el macho cabrío. ¿Por qué una figura tan burda como el macho cabrío? Porque Jesús se hizo maldición, según Gálatas 3:13. Jesús, el justo, por los injustos. Nosotros injusto, el justo. Él, el sustituto perfecto. Tú y yo merecíamos morir. Sin embargo, Él cedió todos sus derechos, según Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando tenemos comunión con Dios, entregamos todo: el corazón, el tiempo, nuestra vida y nuestra ofrenda. El segundo llamado lo encontramos en 1 Corintios 1:2, donde dice: llamados a ser santos. San Pablo les decía: ustedes son llamados para ser santos, separados del mundo. ¿Qué pasa con sus actitudes? Esta palabra santos, del griego hagios, significa, y la definición lo dice, cosa terrible, físicamente puro, moralmente sin culpa y ceremonialmente consagrado. Jesús, ceremonialmente consagrado. La figura del sacerdote lo estaba tipificando al sumo pontífice. Sus vestiduras de lino fino hablan de su carácter, limpieza, pureza, su integridad moral. Muchos tachan a Jesús de inmoral, de sensual, y muchos se ríen y lo permiten. Muchos le achacaron relaciones con María Magdalena, con aquella mujer también que besó sus pies y que lo ungió, porque solamente en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes y a los profetas y a los sacerdotes. Pero Jesús es el Rey de Reyes, es profeta y es sacerdote.
Algunos pasajes dicen y lo ungió en los pies. Otro pasaje dice, captándolo así el evangelista, lo ungió desde la cabeza. Porque cuando los sacerdotes eran ungidos por la cabeza, la unción venía desde la cabeza. ¿De dónde viene la unción para la iglesia? De la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque Cristo es Dios. Porque Cristo murió por nosotros. A nosotros le costamos. Él derramó su sangre preciosa para establecer una relación con nosotros, para hacernos hijos adoptivos. Somos hijos de Dios. Algunos pastores dicen, estoy perdido. No, estás encontrado, eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. No estamos perdidos, estamos encontrados, aquellos que hemos creído en Cristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Somos establecidos hijos de Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. No pierdas la cruz de Cristo. No podemos vivir un cristianismo sin sangre. Y estaba en la sombra, en el tabernáculo. Cuando el sacerdote se paraba en la puerta y veía la puerta con 4 colores, diciendo, la primera puerta llamada el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hablando de los primeros 4 colores, el azul, Él es el Hijo de Dios. El púrpura, Él es el Rey de Reyes. El blanco, Él es el santo, el incorruptible. El carmesí, Él es el Salvador de la humanidad. Juan 10, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas y el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta de las ovejas. El sacerdote se para frente a la puerta y ve a Jesús ahí. Ve, Jesús es la puerta del camino. No hay otra puerta de salvación, solamente Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es el Salvador, porque Jesucristo es el Rey, porque Jesús es santo. Él no se ha corrompido ni se corromperá. Él no recibe cohecho. A Dios no lo podemos comprar. A los llamados a ser santos, sepárense del mundo para Dios. Sepárense de los pensamientos del mundo, sepárense de las costumbres del mundo, santifíquense por la palabra. Y los ministros somos responsables de dar la palabra para que los creyentes se salven por la locura de la predicación y se santifiquen por la locura de la predicación. Dios nos llama para consagrarnos a Dios, tanto en espíritu, alma y cuerpo. No nos llamó para ser simuladores, no nos llamó para ser artistas. Dios nos llamó para ser sus representantes aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que necesitamos santificarnos en esas 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Mantengamos nuestra mente sana, nuestra mente pura. Espiritualmente maduros porque conocemos a Dios. Psicológicamente equilibrados. No bipolares, no esquizofrénicos, sino con los frutos del Espíritu: paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios llama a San Pablo al ministerio. Algunos dudaban de su ministerio,
de su apostolado. Algunos dudan de tu ministerio, pero si Dios te llama, ¿quién te quita? Porque dice la palabra de Dios que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si Dios es el que te llamó, alguien te envía. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. San Pablo les dice gracia. Esta palabra gracia del griego charis, que significa tú tienes la influencia divina sobre el corazón, tú tienes el donativo de Dios, y paz a vosotros. Paz del griego eirene, que significa unir. Dios nos une al Padre por medio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos une al Padre por medio de Jesucristo. Dios nos da paz. ¿Paz de qué? Paz, el perdón de todos nuestros pecados. No es para que vivas en el pasado, no es para que vivas en condenación, no es para que vivas en culpabilidad, es para que vivas sano psicológicamente y espiritualmente maduro. Santo, apartado del mal, moral. Pastores morales. Uno de los conflictos ahí en la carta a los Corintios fue la inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 5, solamente mencionando el pasaje. Este hombre en la iglesia de los Corintios tenía como su esposa a la que era mujer de su padre. ¿Cómo se llama esto? Incesto. Esa era uno de los pecados y de los desórdenes que había en la iglesia de los Corintios. Uno de los propósitos al escribir esta carta es traer un verdadero balance entre, ¿quieres los dones espirituales? Trabaja con tu carácter. Pon los dones que Dios te ha dado como una herramienta de edificación a la iglesia. Pero predica la salvación que viene por medio de Cristo. Porque algunos han puesto los dones espirituales como en primer lugar de sus vidas. Han tomado los dones espirituales como el centro de sus vidas. Pero los dones espirituales no son el centro de nuestras vidas. Los dones espirituales son una consecuencia de la locura de la predicación. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 16, verso 20, por favor. Y dice así: y ellos, hablando los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. Número 1, la predicación del evangelio, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? ¿Lo está leyendo? Las señales seguían a la palabra. Lo leo de nuevo. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, predicación, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí? Las señales seguían a la palabra. Diga conmigo, las señales seguían a la palabra. Pero algunos hombres piensan que las señales le siguen a ellos. En todo el balance de la palabra es: las señales se manifiestan, se deben de manifestar por la locura de la predicación. Pero si algunos ministran en los dones espirituales, pero ya Cristo no es el centro de su predicación. Sí, se sienten muy ungidos. Se supone que los ungidos, hay ungidos sinceramente equivocados. Cuando primera de Juan capítulo 2 dice la unción del santo, en la versión parafraseada dice el Espíritu Santo. Porque hoy el creyente, como el ministro, está ungido por el Espíritu Santo.
Pero hay algunos que quieren manifestar los dones de Dios como si fueran parapsicólogos o metafísicos, donde ni siquiera mencionan la palabra de Dios, ni siquiera predican el Evangelio, para que por la predicación del Evangelio las señales le siguieran a la palabra de Dios. ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí. ¿Dios sigue sanando? Sí. ¿Dios sigue impartiendo de sus dones? Sí, dice la Biblia que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien toma la herramienta de los dones espirituales con un fin de vanagloria, codicia y poder, todo eso será quemado en el juicio del trono, porque están deshonrando a Dios. Honrar a Dios es predicar quién es Cristo. Honrar a Dios es predicar la salvación que viene por medio de Cristo. ¿Cómo vamos a honrar a Dios si exaltamos los dones y en lugar de decir el Señor, por su obra poderosa en la cruz del Calvario que llevó toda dolencia y toda enfermedad, te sane? Hay algunos que los tocan y los tiran y les dicen chao. Diga conmigo, chao. ¿Se ha cambiado el nombre de Jesucristo por la palabra chao? ¿Qué es chao? Diga conmigo, Jesús es Dios. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene autoridad. Así es que cuando nosotros ejecutamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, y tomando en cuenta la soberanía de Dios, que Dios quiere, hace como Él quiere. Si Dios quiere, vive; si Dios quiere, se muere. ¿No es cierto? No podemos manipular a Dios, no podemos manipular su palabra, no podemos manipular los dones. Observemos a los apóstoles cómo oraban. Se arrodillaban para preguntarle al Señor: Señor, ¿vive o muere? Pedro se arrodilla junto con la familia para orar por una persona, y dice que estuvo en oración, en intimidad con Dios, y Dios le dijo: dile que se levante a esa que está muerta. Pero ¿cuántas veces decimos lo que Dios no nos dice porque no lo conocemos? Porque hay exhibicionismo. Porque el hombre ha quitado a Cristo del centro de su vida. Eso se llama humanismo. El hombre está sentado en el trono de su corazón y no es Dios quien está sentado en el trono. En nuestro corazón debe estar Cristo, sentado, reinando, gobernando. ¿Cómo quieres tú, Señor? ¿Cómo lo quieres hacer, Señor? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que calle? ¿Qué quieres tú, Señor? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único que puede darnos gracia y paz. Él nos puede unir. Él nos unió de tal manera con el Padre que nos dio paz. Paz de nuestros pecados, paz para que no viviéramos en el pasado, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué viven en el pasado? Entonces, ¿por qué los cursos de liberación? Vamos a orar para que cada célula, desde que estuviste en el vientre, liberarte. La palabra te libera. La palabra, mientras tú escuchas la palabra, te libera. Mientras escuchamos la palabra de Dios, Él nos vuelve equilibradamente maduros, equilibrados.
¿Cuál es la iglesia bipolar? La iglesia bipolar es la que escucha la palabra de Dios y va y hace todo lo contrario a lo que oye. Está fluctuando entre dos pensamientos. Dios nos da de su gracia, de su influencia divina, y nos da paz de nuestros pecados. Y empieza una sanidad en el alma, una renovación del alma, una transformación en el alma. Y Dios dice, la renovación del alma se trata de nuevas leyes. Esa es la ley de Dios, la palabra de Dios. No puede haber nuevas leyes, no puede haber renovación del alma si las antiguas leyes no han muerto. El viejo hombre de pecado por medio de la fe ya está muerto. ¿Y qué hace un muerto? No hace nada, ¿verdad? Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dios nos da la salvación por gracia, no es por obras, es por gracia. Dice Efesios 2:8-9, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué los venden? ¿Por qué venden la salvación? ¿Por qué venden la salvación? ¿Por qué venden los milagros? Cuando el Señor dijo, da de gracia lo que recibiste de gracia. Dios nos enriquece con su dádiva divina, con su concesión espiritual. Dios nos enriqueció con los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios los enriqueció por la gracia, con la salvación. Porque en todas las cosas, verso 1:5, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fuiste enriquecido con mucha lana. ¿Así dice? No, fíjese la herencia que tenemos. Fuiste enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Oye, si tú tienes palabra de Dios y tienes conocimiento de Dios y sabiduría para saber aplicarla, dile a tu compañero, eres rico. ¿Cómo se necesita sabiduría para solucionar los problemas? ¿Cómo se necesita sabiduría y conocimiento para unirte con tu hermano? Dios les dio la habilidad de la palabra, logos, de decir, de hablar, de predicar su evangelio. Con todo conocimiento, no neófitos, con todo conocimiento. Para que según la palabra griega, agnosis, nos dio ciencia y conocimiento. Pero ¿cómo viene este conocimiento, este entendimiento? Por la obra del Espíritu y el estudio de la palabra. Así es que tener palabra, conocer el Evangelio para informar, para dar a conocer, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo dice que ha sido confirmado en vosotros. La versión parafraseada dice así: que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza San Pablo, reconociendo los dones que tenían. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la exhortación? Sean irreprensibles, que nadie tenga nada que señalarles. Versión parafraseada: de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo.
Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pero rápidamente, casi concluyendo, encontramos ahí un título donde dice: ¿está dividido Cristo? Si desobedecemos su palabra, estamos divididos con Cristo. Analicemos cuáles eran los pecados de los corintios. Verso 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La primera exhortación: estén perfectamente unidos en un mismo modo de pensar. San Pablo les decía: piensen con la mente de Cristo, con sus principios. Dirijan su familia con sus principios. Soluciona los problemas en la iglesia con los principios. Soluciona tu vida familiar con los principios. ¿O a quién estamos consultando? ¿A quién? No, es que el profeta me dijo: no, espérame. La profecía en el Nuevo Testamento no sirve para dirigir. La profecía en el Nuevo Testamento sirve para confirmar. Si Dios a través de un profeta te habla algo que confirmó tu corazón y que Dios te lo dijo primero a ti, adelante. Si no, toca una trompetilla. ¿Por qué la Biblia dice juzga la profecía en el Nuevo Testamento? Porque la profecía es el hombre hablando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: examínalo todo, retén lo bueno, pero abstente de toda especie de mal. Ningún profeta puede dirigir tu vida. Si es un verdadero profeta, dirá palabra de Dios y se cumplirá lo que dice. Y si no, es un falso profeta. Así dice la Biblia. 1 Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había entre ellos? Sí. Se fijan en el contexto para que nosotros nos centremos en la locura de la predicación. Que Dios quiere que nosotros prediquemos a Cristo y a este crucificado, pero que tengamos celo por su palabra de tal manera que vivamos como Dios quiere. Y no que seamos tan celosos, pero en nuestras acciones pareciera como que hay un desequilibrio emocional y espiritual. Porque no sabemos trazar o aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas como Dios quiere. Aclarando que esta palabra, he sido informado, del griego del lo, significa aclarar por palabras, entender y declarar. A San Pablo le aclararon y declararon sobre el comportamiento de los corintios. Aclarar no significa chismear. Chismear y aclarar son dos palabras distintas. Chismear es alguien que dice una verdad a medias, que se convierte en una mentira. Es alguien que no dice una verdad absoluta, y Dios es absoluto. En Dios no hay relativismos, solo absolutos. El segundo pecado era hacer acepción de personas. Tenían sus favoritos. Dígale a su compañero: yo no. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, estoy citando Santiago rápidamente, sea sin acepción de personas. En el caso de Santiago, tenían predilección por los ricos y humillaban a los pobres. En el caso de los corintios, tenían sus favoritos. Leamos 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Apolos, y otro decía: yo soy de Cefas, y otro más espiritual decía: yo de Cristo. Y Pablo les respondía: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de lo demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La misión de Pablo, predicar el evangelio a Cristo y a este crucificado. Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan señales. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero San Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado, diciendo, hay un orden, vuélvanse a Dios, sean verdaderos creyentes, tengan comunión con Dios genuina, santifiquen sus vidas, santifíquense por la palabra, ejerzan el ministerio de Dios bajo supervisión. La autoridad absoluta es Cristo, la palabra. Si estudiamos la palabra de verdad y la palabra sana, nos va a proteger. Si somos supervisados, también nos va a proteger, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti honor, a ti gloria, a ti reconocimiento en todas las cosas, Señor. Sí, mi Señor, no queremos quitarte del centro de nuestras vidas. Oh, mi Señor, no queremos exaltar ni la doctrina, ni la alabanza, ni la adoración. No queremos poner las doctrinas en el centro, queremos ponerte a ti en el centro de nuestra vida. Oh, mi Señor, partiendo de tu obra preciosa, esa obra preciosa que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Oh, mi Dios, si no fuera por ti, ¿qué seríamos? Si no fuera por ti, Señor, nada pudiéramos hacer. Oh, mi Señor, que en esta mañana entendamos la dependencia que debemos de tener de ti, yendo constantemente contigo a consultarte. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor, perdona nuestros pecados. Perdona si a veces nos comportamos como niños. Perdónanos, Señor, si hemos permitido celos, envidias, contenciones. Oh, mi Señor, tu palabra dice que es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado. Y mi Señor, estoy segura que tu deseo es que cada uno de nosotros salgamos aprobados. Oh Dios, que entremos en obediencia a tu palabra, que no te perdamos de vista, que siempre seas el motivo de nuestra predicación. Bendecimos en esta tarde tu nombre, que seas exaltado sobre todos, Dios, porque ante ti, Señor, doblamos todas las rodillas, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están abajo de la tierra. Y queremos también enseñar a otros a que te vean a ti, a que te adoren a ti y a que te amen a ti, Señor. Oh, mi Dios, y que tu palabra alumbre, ilumine los corazones de tal manera que corramos rápido para obedecer tu palabra, para que el engaño del enemigo no venga y ponga tropiezo en nuestras vidas y a nuestros ministerios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.